Yo fui elegido rector en 1985. La Universidad Autónoma era una universidad todavía muy joven, pero tenía un gran dinamismo desde luego científico, académico, intelectual, y había tenido también un gran dinamismo político en el momento de la transición. Yo había tenido una historia complicada en la Autónoma. De hecho, yo no pude ni siquiera entrar en el campus, porque lo tenía prohibido por las autoridades de entonces. En los años 72, 73 me fui al extranjero, y cuando volví a finales del año 75, pues ya me incorporé, o sea que no llevaba mucho tiempo en la Autónoma, pero estuve desde su fundación y tuve una amistad, se puede decir, una relación muy amistosa, muy fructífera para mí, que yo siempre recordaré, con don Nicolás Cabrera, que fue uno de los fundadores y que fue el que creó el Departamento de Física, y cuyo impulso inicial creo que perdura todavía hoy. Entonces yo me encontré en una universidad, como digo, muy joven, todavía por hacer. Yo creo que no tenía una personalidad definida. Quizá uno de mis escasos y a lo mejor involuntarios méritos fue que durante aquellos 9 años en que fui rector sí que empezó a cobrar un cierto perfil específico que la diferenciaba de otras universidades. Y era también una universidad en cuyo interior había una gran cantidad de divisiones. Ese fue uno de los problemas que estuvo presente en el momento de mi elección y también en los primeros años de mi mandato como rector. Debido a ese dinamismo, había una gran dispersión de puntos de vista políticos, pero principalmente académicos, y no solo por facultades, sino dentro de cada facultad, que se expresaban de un modo muy vivaz. Así que yo me encontré una universidad, como digo, que todavía estaba un poco por hacer en su perfil, y por otro lado una universidad en donde no había, pienso yo, que en aquella época no había un espíritu de unidad suficiente entre todos los miembros y todos los grupos de la universidad. Bueno, yo diría, probablemente se me olviden muchos, ¿no? Pero yo podría mencionar algunos atendiendo a grandes categorías. Para empezar, desde el punto de vista interno, de la, por así decir, reconciliación interna de la Autónoma, ese fue un trabajo fundamental para mí durante el primer mandato. Fue intentar restañar las divisiones que se habían creado en los años anteriores. Hay que tener en cuenta que veníamos de una transición política que había sido bastante complicada, muy reciente, y restañar esas divisiones que se habían producido. Eso creo que se consiguió, y al final del primer mandato podría decir que la universidad estaba bastante pacificada. Había una tremenda actividad intelectual y científica, también seguía habiendo la misma inquietud política, pero creo que habían disminuido esas divisiones, esos enfrentamientos internos, lo cual permitió que al final del primer mandato, o sea, en el año 89, se aprobaran los estatutos, los primeros estatutos de la Universidad Autónoma, que, si no me equivoco, han seguido sirviendo de base para sucesivas modificaciones a lo largo de los años. Hay que recordar que la situación, que era una situación muy complicada, en la que yo me hice cargo del rectorado, había sido originada, en parte, por lo menos, por una discusión y una aprobación fallida de estatutos. De forma que durante toda esa primera parte de mi mandato lo que hubo fueron unos estatutos
que habían sido redactados por el Ministerio, que eran unos estatutos de mínimos para poder funcionar. Pero los primeros que se hicieron por parte de la comunidad universitaria aquí en la Autónoma se aprobaron en el año 89. Eso yo creo que fue una prueba de que se había producido esa disminución, por lo menos, o si no desaparición, de esos enfrentamientos internos. También desde el punto de vista interno, en cuanto a las actividades propias de una universidad, creo que di especial importancia a la investigación, porque es una parte consustancial a la vida de cualquier universidad. Había una enorme cantidad de talento investigador en la universidad. En aquella época se empezaba a considerar la investigación como una actividad muy importante. Se extendió la modalidad de investigación competitiva a base de proyectos que había que ganar en convocatorias nacionales o internacionales, y las universidades, todas las universidades, y esta en particular, no tenía una administración, una gestión, un sistema, digamos, de ayudar a los investigadores en esta nueva faceta de su actividad y de su vida. Así que la investigación fue importante, y luego también el apoyo a la investigación más complicada, más difícil, que es la investigación experimental. De esa época data el SEGAINVEX, los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación Experimental, el edificio de investigación experimental en física de partículas elementales, etc. También las bibliotecas, de esa época también data la Biblioteca de Humanidades. Desde el punto de vista de relación con el exterior, un hito que siempre recordaré porque me parece que ha sido fundamental en la vida de esta universidad y que le ha dado una parte de su personalidad es el acuerdo con el CSIC, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entonces el CSIC era una institución que tenía una relación muy escasa y muy superficial con las universidades. Siempre pensé que era un gran desperdicio que excelentes investigadores del CSIC no tuvieran relación con la universidad, que se perdiera su potencial de formación y de educación de jóvenes investigadores, es decir, su potencial para la universidad. Y también me parecía que esta división era una división artificial y dañina. Así que me acuerdo que muy al principio del mandato firmé un acuerdo con el que entonces era presidente del CSIC, que era José Elguero, que luego fue presidente del Consejo Social de esta universidad, por el que, por primera vez en la historia del CSIC y de la Universidad Española, una serie de institutos, sobre todo institutos de excelencia del CSIC, se ubicaban en un campus universitario. De ahí pues vienen el Instituto de Materiales, más adelante el CNB, el Centro Nacional de Biotecnología, el de Cerámica y Vidrio, ya existía el CBM, el Centro de Biología Molecular, que se había creado anteriormente bajo el impulso de Severo Ochoa. Entonces, a mí me parece que eso, que no estuvo exento, desde luego, de problemas, de tensiones, por una parte y por otra, fue un paso importante y, como digo, yo pienso que contribuye a darle un perfil especial. Y en la relación más exterior, fuera del mundo académico y del mundo de la ciencia, pues fue el momento de hacer presente a la Autónoma en la sociedad. Se creó la Fundación General de la Universidad Autónoma, que justamente servía para canalizar todos los acuerdos formales y las actividades que tenían lugar en relación con empresas y con instituciones externas, y me parece que en ese terreno pues también la Autónoma se buscó un cierto lugar
en la sociedad, en el mundo social que tenía algo que ver con las actividades académicas, en el mundo de la empresa, en el mundo de la investigación, etc. Me parece que, por resumir y no decir cosas muy concretas y muy puntuales, esos 4 puntos me parece que fueron importantes. Pues yo creo que tuvo una gran influencia. Durante mucho tiempo la UAM fue reconocida como una universidad de vanguardia. En sus principios, cuando se creó en el año 68, del año 68 al año 71, 72, no más de 3 o 4 años, tuvo un estatuto especial, un estatus especial que le dotaba de mayor autonomía que el resto de las universidades públicas. Por eso se llamó, entre otras cosas, Universidad Autónoma. Eso permitía hacer cosas que no se podían hacer en otras universidades, pero ese estatus desapareció muy pronto. El establishment universitario no podía tolerar que hubiera una parcela de la universidad pública que escapara, digamos, a las normas generales que regían en el conjunto del sistema universitario, y ese conato de autonomía especial que tuvo al principio desapareció. Pero luego, creo que durante los años de mi mandato, esencialmente, por supuesto luego se continuó y se acentuó, pero ese fue el principio en donde esta universidad tuvo un cierto papel de vanguardia, sobre todo en lo que se refiere a la investigación científica. Y creo que la mayoría de las universidades lo reconocían. Creo que muchas de las cosas que se hicieron en aquella época sirvieron de ejemplo para que se hicieran en otras universidades, de forma que hoy no hay esa diferencia que había en aquella época, justamente porque muchas de estas novedades se han ido incorporando al conjunto de las universidades. Bueno, en eso hay que hacer una diferencia clara en lo que ocurrió antes de la transición y después de la transición. Antes, la vida universitaria era una vida muy agitada políticamente, porque había un movimiento de oposición al régimen muy potente en todas las universidades. Yo estaba aquí y, bueno, yo nunca estudié aquí porque yo terminé mi carrera en el año 68 y no existía todavía la Autónoma, así que mis estudios fueron en la Complutense. Pero luego, nada más terminar, justamente fue Nicolás Cabrera, creando el nuevo departamento de física, quien me incorporó como joven investigador, y tuve todos los problemas del mundo, ¿no?, para tener contratos que desaparecían, que había prohibiciones, había todo tipo de cosas. La cosa fue de mal en peor, hasta el punto de que en aquellos primeros años, en el año 71, 72, la policía estaba aquí, tenía cuarteles aquí dentro, había fuerzas a caballo por ahí en el campus, desde luego había personas que actuaban como confidentes. Como dije, en esa época había confidentes de profesión y había también confidentes de afición. Entonces, pues sí, durante los años 71 y 72, hasta el 73, mi vida personal fue muy complicada. A duras penas yo podía seguir mi carrera investigadora en particular. Hubo un momento en donde no tenía ningún tipo de contrato, ni de relación laboral, ni nada por el estilo, y fue don Nicolás Cabrera quien me ayudó durante un año con recursos que él extrajo de su contrato de investigación, porque en aquella época, como digo, que había una autonomía especial, él tenía una cantidad de recursos dedicados a la investigación que podía utilizar como quisiera, y una parte pues la utilizó para apoyarme. Así que yo seguí avanzando gracias a él, pero llegó un momento que fue, no sé si fue finales del 72, por ahí debió ser, en donde no solamente no tenía relación laboral, sino que me llegó una nota del rectorado en donde me prohibía la estancia física en el campus. Y entonces, pues eso no era una broma, porque claro, como digo, estaba la policía aquí, así que tuve que aceptarlo. De ahí que cuando terminé mi tesis doctoral, en el año 73,
don Nicolás Cabrera tuvo que pedir un permiso especial y me concedieron 2 horas para entrar aquí, leer la tesis delante del tribunal y después irme otra vez. Y ya cuando terminó el curso 72-73 es cuando ya vi que no tenía ninguna posibilidad y entonces me fui al extranjero. Eso fue antes. Luego hubo un cambio radical y drástico, o sea, no se puede comparar. Entonces los problemas de conexión o de compatibilización de la vida personal con la vida profesional se derivaban de las obligaciones profesionales que tenía como rector. Yo creo que no me fue difícil. Yo tuve en aquella época problemas personales importantes, pero que no tenían nada que ver con mi actividad en el rectorado y de hecho realmente no, creo que no influyó demasiado. Yo ya en aquella época, cuando era rector, tenía 2 hijas, una era relativamente pequeña, la otra ya era adolescente, ya empezaba incluso a estudiar en la universidad, no tuve ningún problema para compatibilizar esos 2 aspectos de la vida. Ya, como digo, en los años 80, antes los problemas eran todos. Yo he trabajado en el CERN, en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas Elementales, durante algunas temporadas anteriores a ser elegido como rector, y en algunas otras universidades europeas. Yo creo que la enseñanza fundamental, hay cosas que no se pueden trasplantar. Digamos, todo el sistema administrativo y de gestión es muy difícil de trasplantar, porque se responde a la idiosincrasia de cada país, a la historia de cada país, y yo creo que sería muy descorazonador intentar que una universidad española, la Autónoma, por ejemplo, pudiera funcionar con la autonomía, con la agilidad, con la flexibilidad, con la libertad con que se actúa en una de esas grandes instituciones científicas. Pero sí que aprendí una cosa fundamental que sí que intenté inculcar aquí en la universidad, y es que la investigación debe ser de excelencia. No hay una investigación. La investigación de segunda categoría o de segunda división no es investigación. Es eventualmente un refrito, una glosa de investigaciones de primera categoría. Entonces, una universidad, si quiere ser una universidad de primera, tiene que hacer una investigación de excelencia, tiene que estar en primera línea y tiene que ocuparse de los problemas que ocupan a la comunidad científica internacional. No hay una ciencia nacional, ni mucho menos regional o autonómica o provincial. Eso no existe. Existe la ciencia y no se puede hacer hoy, además, si no es en un entorno internacional. Así que es inútil pretender que pueda haber una actividad investigadora que no esté en los parámetros de la actividad investigadora internacional y que no se haga en ese contexto internacional. Entonces, mi persecución, mi lucha, porque el nivel de la investigación, de la actividad investigadora, porque la actividad docente sí que es más idiosincrática, sí que depende más de cada país y de cada universidad, pero en particular la actividad investigadora tiene que ser plenamente homologable desde el punto de vista internacional. Y eso sí que es una cosa que he perseguido durante todo el tiempo de mi mandato, y antes y después. Realmente hace falta un ejercicio de imaginación importante, y la imaginación no es precisamente mi fuerte. Yo querría, no sé cómo va a ser, pero querría que esta universidad se fortaleciera en los puntos que son más distintivos, que la hacen distinta y mejor en muchos puntos a las demás. Entonces, para eso, pues tendría que disponer de recursos importantes y sobre todo de una autonomía, respondiendo a su nombre de Universidad Autónoma, de una autonomía y una flexibilidad de gestión que hoy por hoy no tienen las universidades españolas, que sí tienen otras universidades europeas con las que necesariamente competimos y colaboramos. Así que me gustaría imaginarme que dentro de 50 años esta universidad pudiera compararse a las mejores de Europa. Ha sido largo, solamente 9 años como rector.
restringiéndome a esos 9 años, diré que ha tenido aspectos positivos y negativos. Los aspectos positivos claramente han predominado, así que yo haría un balance muy positivo. Para una persona como yo, que es una persona que ha vivido toda su vida para la universidad, para la actividad académica, la enseñanza, la investigación, el tener la oportunidad de ser rector y de, por lo tanto, contribuir a ese perfil universitario, contribuir a mejorar esas prácticas de enseñanza e investigación, pues ha sido muy importante. Entonces, yo guardaré siempre un recuerdo muy positivo, muy cariñoso de mi paso por la universidad. Me hizo conocer a montones de personas y montones de grupos que nunca jamás habría conocido si hubiera sido sencillamente un profesor de la Facultad de Ciencias. Porque uno de los problemas que tiene la universidad es la fragmentación, el aislamiento. Los profesores normalmente tienen tendencia a vivir encerrados en sí mismos, en sus departamentos, en sus laboratorios, y con muy poca frecuencia se asoman a lo que ocurre en otros lugares de la propia universidad. Bueno, siendo rector, yo no tenía más remedio que involucrarme en los problemas de toda la universidad y de todos los grupos, así que tuve la ocasión, como digo, de conocer personas y actividades que jamás habría conocido si no hubiera sido rector. Pero por otro lado también tuvo algunos aspectos negativos. El más importante, sin duda, es la interrupción de mi carrera académica, de mi carrera investigadora. Eso es evidente. Nadie, pienso yo, puede ser rector y ocuparse las 24 horas del día, como hay que ocuparse de las tareas de dirección y gestión de la universidad, y al mismo tiempo seguir teniendo una actividad intelectual investigadora que requiere de una concentración máxima y de un aislamiento máximo para estudiar e intentar resolver determinados problemas que son a veces problemas muy difíciles, muy profundos. Eso es imposible. Hay algunas personas que son capaces de compatibilizar ambas actividades, pero yo pienso que en particular en mi campo, en el que yo estaba en la investigación en física teórica, el grado de concentración necesitaba ser tan grande, y lo había sido tan grande, que lo hacía incompatible con las tareas del rectorado. Así que claramente eso supuso una interrupción en mi carrera académica, que a partir de entonces discurrió por caminos y por canales muy distintos a como podía haber transcurrido si yo hubiera seguido en mi departamento sin acceder a rector. Eso fue esa interrupción, esa perturbación a mi carrera investigadora, pues yo creo que fue un aspecto negativo que claramente, pienso, ha sido compensado con creces por todos los aspectos positivos de haber sido rector durante aquella época. Bueno, en aquella época, pienso yo, la oposición, la división entre personas con una mentalidad y una actividad científica y personas con una mentalidad y una actividad, digamos, humanística, esa división era, creo, mucho mayor que ahora y mucho mayor que lo ha sido a lo largo del tiempo. Y de hecho, una de las tareas, como he dicho antes, que me propuse es intentar colmar esa brecha y que nadie sintiera que un rector que procedía de una cierta facultad iba a actuar beneficiando a esa facultad en detrimento de las demás. Yo me acuerdo que una cosa que les decía, yo tuve muchos vicerrectores, alguna vez los conté, no me acuerdo cuántos son, pero del orden como de 18 o 20 vicerrectores distintos a lo largo de los 9 años, de distintas facultades. Y yo me acuerdo que una de las cosas que les decía a todos ellos, cuando aceptaban ser vicerrectores, la primera cosa que les decía es: a partir de ahora has dejado de ser profesor de la facultad X y has pasado a ser vicerrector de la Universidad Autónoma. Entonces,
tienes que ser vicerrector de la Universidad Autónoma y no profesor de la Facultad X. Es decir, eres vicerrector de toda la universidad y, por lo tanto, de todos los departamentos, facultades, sensibilidades, mentalidades, de todo. Una de las cosas que, como dije antes, intenté es colmar esa brecha. Pienso que en gran medida lo conseguí porque tuve una actitud absolutamente rigurosa y equilibrada, lo cual tuvo alguna consecuencia negativa en personas de mi propia facultad. Había personas que eran muy próximas a mí, de mi mundo científico, que pensaban que por el hecho de que yo era rector iban a tener un trato especial, y no fue así. No fue así, y eso pues desencadenó algunas decepciones, que me lo dijeron explícitamente, que estaban decepcionadas porque yo no actuaba como profesor de la Facultad de Ciencias y por lo tanto pues no tenía ese trato deferente especial hacia ellos. Así que yo intenté colmar esa brecha, atendí las necesidades de todo el mundo. Costó, pero yo creo que era el mensaje que llevaba continuamente a todo el mundo, que las necesidades de unos y otros eran distintas. Todas tenían que ser atendibles, pero no todas eran iguales. Es decir, si en un departamento hacían falta laboratorios experimentales, quizá en otros hacía falta una biblioteca más importante que la que tenían antes. Entonces, era absurdo que todos se empeñaran en tener laboratorios experimentales y bibliotecas al mismo nivel, que eso no, y otros pues enseñanza práctica en los hospitales, que eso era absurdo, que lo que había que hacer es atender las necesidades de todo el mundo, pero que eran distintas, y que no había que empeñarse en una carrera inútil, que no llevaba a ninguna parte, para cada cual ser igual que el vecino. Bueno, eso es una labor, digamos, cotidiana que hay que hacer cada día. En aquella época, por ejemplo, pues se creó la Biblioteca de Humanidades, que era una apuesta muy importante para hacer frente a una necesidad perentoria que tenía la Facultad de Filosofía y Letras, pero también se creó la nueva Facultad de Psicología, que hasta entonces Psicología había sido una sección de Filosofía y Letras. Se creó la facultad, la que hoy es Facultad de Psicología, viene de aquella época, y también el edificio de Biológicas, que tenía una actividad diferenciada de otras divisiones en la Facultad de Ciencias, que era distinta, que había crecido mucho, y se creó el edificio especial para Biología. Así que se inició Derecho también. Yo creo que eso fue una de las tareas más importantes en aquella época, que venía a intentar resolver una situación que efectivamente era de confrontación. Yo pienso que había muchas personas que consideraban que un profesor de la Facultad de Ciencias no podía tener la amplitud de miras o una especie de inteligencia académica general como para dirigir una universidad. De hecho, en las facultades, en las universidades españolas no era frecuente que hubiera rectores de ciencias, y en esta misma solo había habido un rector, desafortunado rector, en el año 71, que fue Julio Rodríguez, que era geólogo y que desde luego vino a confirmar todos los temores, los posibles y más tenebrosos temores que se podían tener sobre una personalidad así. Así que esas elecciones fueron muy complicadas, porque Miguel Artola, aparte de ser de una especialidad de mucho arraigo en la Universidad Española, él mismo era una gran personalidad, era una institución en la Universidad Autónoma, y de hecho las discusiones en esa campaña electoral, que yo creo que no se han vuelto a repetir afortunadamente más adelante, sí denotaban que existía esa pugna, esa división, ¿no? Yo he escrito mucho, artículos, también he escrito libros de divulgación,
he dado multitud de conferencias de divulgación en todos los escenarios y a todos los niveles, desde colegios, institutos, universidades, academias, en todos los lados. La divulgación es fundamental, por muchos motivos. Primero, la ciencia tiene un papel fundamental en la sociedad de hoy. No tiene sentido que la sociedad de hoy, los ciudadanos, dependan tanto de los frutos de la ciencia, de los frutos del pensamiento científico y de la actividad científica, dependan tanto y, sin embargo, desconozcan absolutamente cuáles son las líneas, cuáles son los procedimientos, cuáles son los temas que ocupan a los científicos. Por otro lado, la mayoría de la actividad científica se financia con recursos públicos, con recursos que vienen de los impuestos. Como sabemos, los impuestos vienen sobre todo de las clases medias y de las clases trabajadoras, que son los que menos acceso tienen a la educación científica, a la educación superior. Y yo creo que es obligación de aquellos que utilizamos esos recursos públicos para nuestro trabajo el explicar en qué los gastamos, qué hacemos. Creo que es una obligación fundamental. Creo que además es importante la divulgación en lo que se refiere a la educación de los jóvenes. Los jóvenes tienen que tener una idea lo más aproximada y rigurosa posible, aunque compatible con su nivel de conocimientos, de las posibilidades de vida intelectual y de ocupaciones intelectuales que se les abre. Y yo creo que para los jóvenes es muy importante el impulso que puede dar un divulgador o un científico que hace tareas de divulgación y que explica lo que es eso. Y por último, no es solo esto, hay una cosa que, bueno, es muy personal mía, pero yo creo que la divulgación sirve para diseminar los elementos del pensamiento científico, del método científico. Y el método científico no es más que una prolongación del pensamiento racional, del pensamiento que heredamos de la Ilustración. Es decir, existen relaciones causa-efecto. Las cosas que se hacen tienen sus efectos. Las cosas que ocurren tienen sus causas. No ocurren por el azar o por la voluntad omnisciente de un ser supremo. Ocurren porque antes se han hecho otras cosas. Hay que mirar lo que nos dice el mundo natural, es decir, la preeminencia del experimento, de la verificación empírica, de las teorías, de las ideas y demás. Todo esto es un conjunto de ideas muy generales que se transmiten muy fácilmente a través de la divulgación, que creo que contribuyen a hacer que las personas, los ciudadanos que no tienen nada que ver con la ciencia, pero sean más inteligentes, sean más conscientes, puedan ser más críticos y puedan poner en cuestión muchas de las cosas que se les dicen, que no tienen ningún fundamento racional. Por todas estas razones, yo pienso que la divulgación es importante. Ahora bien, la divulgación no está bien valorada. Desde luego, ahora está mejor valorada que en mi época. En mi época, en los años 80, la divulgación se consideraba una tarea secundaria, de menor valor, de mucho menor valor que la investigación pura y dura, e incluso no se veía bien a los científicos que hacían divulgación, porque se pensaba que estaban, en cierto modo, traicionando el rigor y la exactitud que requiere la investigación para ponerla en términos que fueran accesibles al gran público. Yo creo que ese es un gran error por todos los motivos que he dicho hasta ahora, y eso ha ido cambiando. Yo creo que ahora prácticamente todos los científicos entienden que la divulgación es una tarea importante, que es su obligación y que debe formar parte de sus actividades. No ha evolucionado lo suficiente, en mi opinión. Ya en aquella época había mayoría de mujeres sobre hombres entre los estudiantes de la universidad, ya en aquella época.
y desde luego entre los mejores estudiantes había también mayoría de mujeres. Sin embargo, entre los profesores más prominentes, los que habían llegado a un nivel más alto en su carrera académica, la proporción de mujeres era muy pequeña. En aquella época, que era una época de apertura a multitud de ideas nuevas, de reivindicaciones nuevas, de libertades nuevas, por supuesto, el problema de la marginación de la mujer era importante y de ahí la creación de ese instituto. Yo creo que se ha evolucionado mucho, yo creo que nadie ahora, excepto casos muy excepcionales, casi patológicos, pondría en cuestión la igualdad esencial entre hombres y mujeres en lo que se refiere a sus capacidades intelectuales, profesionales, de organización, incluso de dirección. Nadie en su sano juicio hoy lo pondría en cuestión, y sin embargo sigue habiendo un problema de déficit de mujeres en cargos de responsabilidad. Así que han pasado muchos años, pasado más de 30 años, la situación creo que ha mejorado, pero a mi juicio no ha mejorado lo suficiente, porque no veo que se haya producido una feminización muy necesaria de, sobre todo, los estamentos con más poder y con más capacidad de decisión en la universidad, y en otros ámbitos de la sociedad lo mismo. Una importancia máxima. El programa Erasmus se inició efectivamente en aquella época. Fue un programa que nació de forma muy humilde. De hecho, el programa Erasmus lo que pretendía es simplemente aportar una ayuda suplementaria muy pequeña de fondos europeos para los estudiantes que se movieran de un país a otro país para seguir parte de sus estudios en ese segundo país. Pero desde luego no permitía cubrir todos los gastos de esa persona cuando se trasladaba a otro país, sino que era sencillamente una pequeña ayuda. Y sin embargo tuvo un efecto explosivo. O sea, el proyecto Erasmus, yo creo que con toda su humildad y que ahora ha ido disminuyendo en su importancia en los últimos años y demás, el proyecto Erasmus ha hecho más por la idea de Europa, la idea de ciudadanía europea, de ciudadanos europeos, que cualquier otra cosa que se haya hecho. El proyecto Erasmus ha permitido que un montón de estudiantes, de jóvenes que están en la época en donde se forman sus mentalidades, de determinados países, se muevan a otros, conozcan y aprecien lo que se hace en esos otros países y sean capaces de tener una visión más cosmopolita, más internacional, más europea de la vida y del mundo. Yo creo que eso ha sido fundamental. Y como digo, ese programa Erasmus, que tuvo unos inicios muy modestos, después fue fortaleciéndose y luego finalmente volvió otra vez a decaer o se le prestó menos atención, ha hecho una gran labor por Europa y ha sido muy importante también para nuestras universidades y para esta universidad. Por un lado ha permitido que muchos de nuestros estudiantes conozcan las mejores universidades europeas, haciendo un curso o dos cursos en esas universidades, y luego ha permitido una cosa muy importante que yo cuando era estudiante y en mis primeros años de profesor era inaudita, era tener alumnos extranjeros en las aulas. Yo he enseñado multitud de asignaturas de la carrera de físicas, quizá la que con más asiduidad he enseñado ha sido física cuántica, que la física cuántica llegó muy tarde a España y que es un fruto, digamos, de la actividad intelectual de los científicos de Centro Europa esencialmente y anglosajones. Entonces, para mí tenía una significación especial tener alumnos alemanes aprendiendo física cuántica en mi clase, cuando la física cuántica había sido digamos, el fruto de la actividad de científicos esencialmente alemanes, austriacos e ingleses, algunos franceses, italianos, pero sobre todo de Centro Europa. Yo creo que eso es muy importante. Primero hay que decir
que para mí, y creo que para mucha gente, fue una sorpresa que la Casa Real decidiera que el príncipe estudiara en una universidad pública. Una carrera completa. Estudió 5 años aquí. A mí me lo dijo el entonces ministro de Educación, que era José María Maraval, pues al principio, no recuerdo cuándo, pero yo sé, en el año 87, 88, que se había decidido que estudiara en la Autónoma. Yo creo que era la primera vez que un rey de España estudiaba una carrera. Primero creo que fue una señal de inteligencia política. Luego hay que decir que escogieron la Universidad Autónoma, que es una universidad que había tenido como he dicho antes, una actividad muy comprometida en la época de la transición anterior y después. Y yo era rector, que era una persona muy señalada también en este ambiente. Entonces, cuando el príncipe llegó aquí, el entonces príncipe, que hoy es rey, se trataba de que estudiara una carrera. Una de las ideas básicas era que no era conveniente que hiciera unos estudios, digamos, especiales, o unas asignaturas sueltas o algo por el estilo, sino que hiciera una carrera completa y que por lo tanto conociera a alumnos normales que venían aquí a estudiar una carrera, y la carrera fue Derecho. Ahora, dentro de la carrera de Derecho pues se puede dar más énfasis a unas cosas que a otras. Se creó un comité que yo presidía, formado por los decanos de Derecho y de Económicas, y por 2 profesores que tenían un gran relieve académico, que eran Aurelio Menéndez en Derecho y Enrique Fuentes en Economía, y ese comité es el que diseñó un poco el plan de estudios, sabiendo que teníamos que ajustarnos esencialmente a la carrera de Derecho. Entonces, lo que se hizo fue que en la carrera de Derecho algunas asignaturas se les dio menos importancia en favor de otras que tenían mucha más importancia. Por ejemplo, Derecho Internacional, pues para un estudiante normal de Derecho, pues tiene la importancia que tiene, pero para el futuro rey era fundamental. Entonces había que dar más énfasis a esas asignaturas que se suponía que eran fundamentales para su formación. Y luego, eso sí, se incorporó a su currículum algunas asignaturas sueltas que se consideraban muy importantes de economía, que tenían que ver esencialmente con política económica, economía pública, etcétera. Así que lo que estudió fue una carrera de Derecho completa en la que se le dio un especial énfasis a ciertas asignaturas y luego un complemento de Economía que le sirviera para entender el mundo contemporáneo en el que iba a vivir. Para recordar, Felipe González vino aquí en la primavera de 1993, era el último orador en una serie de conferencias dadas por políticos prominentes a las que asistía el entonces príncipe. Y de hecho, en aquella conferencia fallida de Felipe González estuvo el príncipe. Habían venido antes políticos, digamos, que se podía pensar que suscitarían algún tipo de protesta o algún tipo de contestación, como Jordi Pujol, como José Antonio Ardanza, pero la verdad es que no fue así. La verdad es que sus conferencias transcurrieron en un clima muy sereno y muy constructivo. Felipe González venía en un momento muy complicado de la vida política española. Llevaba 11 años de presidente del gobierno, desde el 82 hasta el 93, y en esos 11 años ya se habían producido muchos casos de corrupción, que entonces afectaban esencialmente al Partido Socialista, porque era el partido que había estado en el poder durante 11 años,
Y había en el ambiente, por un lado, pienso, una cierta decepción, después de tantos años de un gobierno socialista, y también había en el ambiente, ¿cómo diría yo?, un cierto deseo de cambio, incluso, diría yo, de revancha por parte de muchos sectores que habían estado alejados del poder, que creían que era suyo, en España durante tantos años. El 93 fue un año de grandes problemas para el Partido Socialista y para Felipe González. Y cuando apareció aquí para aquella conferencia, en la primavera de 1993, realmente se había preparado un dispositivo, digamos, de contestación enorme, del que yo no fui consciente. Tengo que decir que no fui consciente hasta que empezaron a desarrollarse los hechos. El día anterior mismo yo estaba convencido que aquello iba a transcurrir con toda tranquilidad y, sin embargo, cuando él vino, por la mañana ya me di cuenta que había una operación preparada con, bueno, todo tipo de instrumentos sonoros, de octavillas, había personas que se habían instalado desde muchas horas antes en los sitios estratégicos de la sala de conferencias y fue imposible que Felipe González diera su conferencia. La dio de todas formas, pero llena de interrupciones, de gritos, de insultos y demás. Y tanto a la entrada como a la salida hubo una gran cantidad de personas, muchos de ellos eran estudiantes de aquí, que yo creo que se comportaron de un modo injustificado con alguien que era un invitado por parte de la universidad. Yo me acuerdo que cuando empezó la contestación, que tenía como objeto impedir que diera su conferencia, yo hice un llamamiento en el sentido de que Felipe González no venía allí porque él deseaba decir nada, venía allí porque era la Universidad Autónoma quien le había invitado a que dijera cosas que podrían ser interesantes para el conjunto de la comunidad universitaria. Así que eso fue una cosa bastante terrible. Recuerdo perfectamente que en primera fila estaba escandalizado Francisco Tomás y Valiente, que entonces era presidente del Tribunal Constitucional, dejó de serlo inmediatamente y luego fue asesinado aquí en el año 96. Entonces, en aquella época, digamos que se trataba de la contestación a un líder político, a un presidente del gobierno, que había sido muy desgastado por las circunstancias, incluso por esos fenómenos de corrupción que habían aparecido en el seno del Partido Socialista, hasta el punto que, como consecuencia, pienso yo, nunca he hablado con él de esto, pero como consecuencia de lo que vivió aquí en esa conferencia, en esta universidad, se adelantaron las elecciones. Las elecciones estaban previstas para el año 1994, y sin embargo, al darse cuenta, probablemente ya lo sabía por otros canales, esto no le descubrió nada, pero probablemente vivir en directo el grado de crispación que había entre por lo menos una parte de los jóvenes le impulsó a adelantar las elecciones, que no sé cuándo fueron, me parece que fueron en junio o julio de 1993, se adelantaron un año. Y que las ganó con muy poca diferencia, así como en las anteriores elecciones había ganado con cierta holgura, en esta ocasión, en donde casi todo el mundo pensaba que iba a perder las elecciones, también las ganó, pero por poca diferencia. Desde luego no creo que sea una actitud de desprecio, de menosprecio hacia personas como yo, no lo creo. Es una actitud de menosprecio hacia una labor colectiva que tuvo un gran valor, a mi juicio, una gran importancia. Hay que pensar que la transición supuso un punto de inflexión en la historia de España y que muchas veces efectivamente se debía a la ignorancia. Mi biografía particular, lo que dije en ese homenaje, es que mi biografía particular es casi una prueba viviente de la importancia y la profundidad de la transición. Es decir,
Lo que yo oigo de vez en cuando y que me desazona es la idea de que la transición y el sistema democrático que hemos tenido después no es más que una especie de franquismo continuado por otros medios, o sea, que es una especie de franquismo remozado un poco en la fachada y ya está. Mi biografía y la de otros muchos es una refutación, pienso yo, a esa idea. Yo fui expulsado no solo de la universidad, sino de la posibilidad de incluso acceder físicamente al campus de la universidad en el año 1973. Y en el año 1985, 12 años, que no es nada, fui elegido rector. Hay otros, en mi propia biografía hay otros casos, ¿no?, de los que también hablé, como mi expulsión también de la Junta de Energía Nuclear y mi vuelta como director general del CIEMAT, que es en lo que evolucionó la Junta de Energía Nuclear. Entonces, yo pienso que en muchas ocasiones se trata de ignorancia, de desconocimiento. En algunos casos esa ignorancia, ese desconocimiento está justificado por razones de edad, porque ha pasado mucho tiempo. En otros casos no, porque se trata de personas que sí han vivido eso. Pero probablemente no haya solo desconocimiento, sino que haya también una cierta frustración. Y volvemos a lo mismo, a las expectativas. Hay personas que quizá tuvieron expectativas demasiado exageradas respecto de lo que podía suponer la transición, en términos generales, en términos de dinámica del país y también en términos personales para su carrera profesional. Y el verse decepcionados en esas expectativas quizá ha precipitado esa especie de reacción despreciativa o darle poca importancia. Pero yo creo que quien conociera la España de los años 60 y 70, como yo la conocí, y quien la conozca ahora, se dará cuenta que ha habido un enorme cambio político, cambio económico y cambio cultural y educativo. Es que hay que ver cómo era la España de aquella época, hay que conocerla. Bueno, para mí la ciencia es parte de la cultura humana a lo largo de la historia, es decir, no hay una división entre cultura y ciencia, la ciencia es parte de la cultura, más en concreto, en los últimos siglos, la ciencia es la hija de la Ilustración, es la hija del pensamiento racional y es, por así decir, la parte de ese pensamiento racional, genérico, que tiene una forma estructurada para conocer mejor y verificar mejor las leyes de la naturaleza. La ciencia o elementos del pensamiento científico son fundamentales, pienso yo, para cualquier inteligencia actual. Para mí el progreso es progreso social y todo el progreso científico, tecnológico y demás solo se justifica si contribuye al progreso social, es decir, a la eliminación de las desigualdades. Para mí, progreso es eliminación de desigualdades, de marginaciones, de olvidos, etc. Y, desafortunadamente, pienso que estamos entrando en una época en donde las desigualdades, en lugar de disminuir, aumentan. Es decir, vamos en contra del progreso, en mi opinión. Yo lo único que diría es que para un verdadero profesor, lo mejor que le puede ocurrir es que sus discípulos sean mejores que él o que ella.